Ya está acá con nosotros en el piso Cristian Arias, de Marcha Patriótica Colombia, entre otras cosas, porque es completo, ahora es columnista también en un programa muy exitoso que tiene con Devita, que se llama Monobloc. Así que muchas gracias por venir al piso con nosotros, Cristian. No, para mí siempre es un gusto estar aquí en La Voz Patria por Radio con Aguante. Bueno, para salir un poco de este tema de las criptomonedas, de presidentes que meten la mano, de gente que queda acostada, ¿no? De hijos de famosos que también lo acostaron. Vamos a hablar un poco de Colombia, de qué está pasando en Colombia, porque en realidad se conoce alguna cosa de Colombia, pero se conoce poco. ¿Por dónde empezar en un momento, Exactamente. digámoslo, de crisis política? Bueno, el pasado 4 de febrero hubo un Consejo de Ministros que sorpresivamente, por decisión del presidente, fue transmitido en vivo. A mí me resultó bastante simbólico que lo hiciera ese día y de esa manera, porque el 4 de febrero es una fecha muy especial para el pueblo venezolano y Chávez solía hacer este tipo de reuniones con sus ministros de manera pública y confrontar, digamos, el programa, la ejecución de su programa y su política de gobierno. Y a mí me rememoró aquel 20 de octubre del 2012 cuando él hace una rueda similar y hace el discurso del golpe de timón, ¿no? Una especie de balance y perspectiva. Ganamos la elección recientemente, pero no hemos construido todo lo necesario que teníamos que haber construido para este momento. Hace un balance y dice, nosotros no hemos llegado todavía al socialismo en Venezuela y necesitamos acelerar estos procesos, ¿no? Y ahí un poco mete la cuestión de las comunas como prioridad para poder avanzar en el poder popular, la construcción de un nuevo Estado y el derrumbe del Estado burocrático burgués, hace un poco esas lecciones en ese discurso. Bueno, Petro me llamó la atención de que hiciera como algo parecido, pero con, digámoslo, el desfasaje histórico y la peculiaridad colombiana sería, ¿no? Mucho se especula sobre por qué lo hizo de esa manera o por qué lo que buscó fue hacer una especie de crítica incluso de sus propios aliados y la defensa de algunas figuras que de algún modo los ministros y ministras más fieles o más leales al proyecto del pacto histórico califican como externos a ese programa, ¿no? El programa del cambio, ¿no? Y fundamentalmente se trata de Laura Sarabia, que ahora es designada canciller, y de Armando Benedetti, que fue su estratega de campaña y posteriormente fue su embajador en Venezuela, digamos, él fue el responsable de reactivar la relación binacional, que es una relación muy importante que lo hemos mencionado varias veces, porque eso fue una de las principales políticas de impulso y de transformación de la política exterior colombiana, ¿no? Esa reapertura del vínculo binacional, y posteriormente fue un embajador ante la FAO. Es un tipo que carga sobre su historial una serie de escándalos, recriminaciones por su forma de hacer la política, pero también por algunos hechos puntuales, digamos. Está bastante complicado, sobre todo lo que uno diría es por qué en un momento crítico del gobierno se trae una persona que de algún modo le resta credibilidad o le da de comer a sus adversarios políticos. No vamos a entrar en las especulaciones de por qué hizo eso, ¿sí? Pero eso fue un punto importante para el rifirrafe, que uno diría, el cruce de opiniones que se dio en ese Consejo de Ministros, y también fue el responsable de un informe que se presentó ahí que muestra una especie de balance de incumplimientos del gobierno, ¿sí? Es un balance que fue particular, digamos, lo contrató precisamente el nuevo jefe de despacho Armando Benedetti. No fue con los indicadores que el Departamento Nacional de Planeación, que es el organismo estatal que con base al Plan Nacional de Desarrollo que presenta cada gobierno, debe ir haciendo el seguimiento, la evaluación de las políticas públicas que se van cumpliendo. Fue con otros criterios, ¿no? Y esos criterios le daban al presidente como que había un incumplimiento más del 70% de sus propuestas, de sus promesas, ¿no? En cada una de las áreas ministeriales. Entonces, eso sirvió para que el presidente confrontara a su ministro y dijera, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué no hemos cumplido el programa? ¿Por qué viene pasando esto? Acá hay un presidente que resulta revolucionario, pero su gobierno no lo es. No son como algunas de las frases que quedan de eso, y que generó una crisis, no solamente por el modo en el que se enfrentó, digámoslo, a ese gabinete de ministros, sino por
que inmediatamente hubo recriminaciones a esas dos figuras que yo mencioné anteriormente y después renuncias, ¿no? Renuncia uno de sus alfiles políticos, un personaje que lo acompañó a Petro cuando era alcalde de Bogotá, Jorge Rojas, que acababa de ser nombrado en el departamento administrativo de presidencia, es decir, iba a ser como especie de mano derecha de Petro. Como un secretario de la presidencia, digamos. Algo así, es un tipo muy importante, es un cargo muy importante porque condensa la Secretaría de la Presidencia, pero también podría ser como una fusión con la Secretaría Legal y Técnica, ¿no? Es un organigrama bastante diferente, pero que es la oficina que está al lado del presidente. Para poner un caso. Es el cargo que ocupaba antes la actual ministra, Laura Sarabia, que entre otras cosas era muy criticada por mantener aislado al presidente del resto de su gabinete. Voy al análisis rápidamente. ¿Qué observo yo? Negativo. Fue una muestra de debilidad, ¿no? Una muestra de descoordinación entre el presidente y sus ministros. Precisamente ese aislamiento se corroboró en esa reunión. Los ministros no sabían que la reunión se iba a transmitir ni que se iba a presentar ese informe. Digamos que fue una especie de efecto sorpresa. Potenció algunas posiciones obsecuentes dentro del progresismo, es decir, de defensa cerrada, sin crítica al presidente. Pero yo veo positivamente que expresó la heterogeneidad del pacto histórico. ¿Sí? Y esclareció cuáles son las tendencias, es decir, mostró que dentro del pacto histórico hay corrientes de izquierda que quieren un cambio más radical, corrientes progresistas que quieren un cambio aunque no saben para dónde, y corrientes que son más bien conservadoras y que podría uno tildar desde la izquierda como que son oportunistas porque aprovechan esta circunstancia para poder ir acumulando políticamente y sostenerse o reproducir su espacio político de cara al futuro y reciclarse con una nueva forma de, no sé, con un nuevo andamiaje político, nuevas banderas, etcétera, pero poder seguir participando de la reparto de la gobernabilidad del país, ¿no? Yo interpreto que en este último segmento los que estarían precisamente son estos grupos que son devenidos del santismo, ¿no? Donde aparecen el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, el actual embajador en Gran Bretaña Roy Barreras, este mismo Armando Benedetti y su exsecretaria Laura Sarabia, que es actualmente la canciller, ¿no? Entre otros personajes. Uno más o menos podría armar el mapa ahí. Entonces yo veo positivo que se expresen esas corrientes o esas tendencias. También veo positivo que esto lo que de algún modo, y creo que lo que trataba de hacer Benedetti para un plan que él tiene seguramente con el presidente, mostrar un piso, ¿no? Porque ese mapa de falencias, ese mapa de incumplimientos, hoy se ve como una catástrofe, pero quizá en unos meses pueda mostrarse un revés. Es decir, si nosotros vemos la película en 6 meses o 8 meses, lo que vamos a ver es una serie de ministros, ministras, cortando cintas, inaugurando obras, mostrando resultados, y vamos a ver una curva ascendente de cumplimiento del programa, ¿no? Entonces, de ese modo, quizá lo que se haya pensado es una estrategia catastrófica ahora, no sé si fue el mejor modo, porque ha sido bastante crítica o el efecto que ha tenido, pero que en el futuro puede repuntarse, ¿no? Que puede recuperarse cierta confianza, cierta credibilidad en el gobierno, ¿no? ¿Y la población cómo vio esto? ¿Qué pasó con la gente cuando se encontró poder ver en vivo esta reunión de ministros con el presidente? Yo creo que siguen en el asombro, ¿no? Fue un desconcierto ver al presidente regañando a sus ministros como si no fueran sus ministros, como si no fuera parte del gobierno, como una especie de reclamaciones al estilo de una discusión de curso de clases de la secundaria, no sé. Yo creo que hubo mucho de eso que, si bien puede verse como le pueden buscar la idea de, no, bueno, estamos mostrando la realidad de la política, nuestra humanidad realmente, qué sé yo. Bueno, lo que uno ve ahí es algunas falencias también, ¿no? Es decir, yo no lo veo del todo positivo todo eso, ¿no? Y yo creo que la gente vio con desconcierto esos desbalances que hay ahí, porque la gente tiene una confianza, una gran expectativa en este gobierno, y por ahí se encuentra en un momento con que el gobierno no está pudiendo resolver sus internas y terminan transmitidas a nivel nacional sin una resolución, ¿no? Y creo que eso es lo que terminó de algún modo generando cierta sensación, una emocionalidad bastante de preocupación. Es una preocupación que aprovechó obviamente la derecha mediática, ¿no? Los medios concentrados, para
tratar, digamos, de lo que se dice popularmente, hacer leña del árbol caído, ¿sí? Aprovechar la crisis para seguir hundiendo el dedo en la llaga, etcétera. Aunque, digamos, los sectores que apoyan a Petro, por eso digo, también se activó una especie de defensa acérrima, obsecuente. Pienso yo que es necesario hacer una crítica y un balance de lo que se ha hecho en el gobierno y lo que está por hacerse, porque todo esto está marcado precisamente en lo que va a ser el año 2026, un año electoral, elecciones parlamentarias en marzo, elecciones presidenciales en mayo. Entonces, de cara a eso, por supuesto que todo lo que se haga este año y el debate público que se dé va a ir ordenando las piezas y los bloques de alianza para poder construir una sucesión de Petro en el 2026. Y esa sucesión hoy estaría aparentemente tendiendo a ordenarse en torno a estos personajes que estarían más del centro para la derecha dentro de lo que es el esquema de alianzas del pacto histórico. Muy bien. Sí, Valdés. No, yo había hecho, con total todo el tema, a mí me había parecido que era una especie de esfuerzo de transparencia, y por otro lado, había como una especie de captación del tipo de imagen que daba Chávez, y que esto estuvo totalmente correcto, que yo te decía, que planteábamos antes de salir al aire, que es el hecho de haber ido Petro a Haití, de haber ido a... Me gusta la banda sonora de... Sí. De haber ido a Yackmal, que justo fue la ciudad a la que fue Bolívar cuando Haití que gracias, hay que decir que fue gracias a Haití que se ganó la guerra de independencia. La guerra de independencia y que culminó con la batalla de Ayacucho, pero que en realidad fue en esa ciudad de donde se encontraron Bolívar y Petion, y donde Petion le dio hambre a hombres y armas para el combate. Eso me pareció de un simbolismo histórico muy, muy conmovedor, y que es el gesto que hubiera hecho Chávez. Sí, exacto. Sí, bueno, sí es cierto, porque de hecho, bueno, conversando con compañeros de Haití, me decían me preguntaban, bueno, cómo había visto yo un poco la visita de Petro en Colombia. Fue muy agredida esa visita, porque ocurre en el contexto de una crisis humanitaria en el Catatumbo, en el nororiente del país, donde acciones del ELN generaron desplazamientos forzados de la población ahí, asesinatos, sobre todo de liderazgos de los movimientos sociales. Entonces eso ha sido muy complicado. En ese contexto, Petro ya tenía programado el viaje e insiste en hacer ese viaje. En ese viaje creo que es un viaje simbólico y que el pueblo haitiano recibió muy bien. Muy bien. ¿No? Recibió muy bien, porque hay un reflejo con lo que hizo Chávez, ¿no? De ir precisamente a ese lugar. Entiendo que además también en ese lugar se reunieron Dessalines y Miranda, claro, ¿no? Porque recordemos que antes de Bolívar, Miranda fue el que propuso la idea de una Colombia, una idea de una patria grande, e intentó un desembarco para combatir a la corona española. En ese mismo contexto, bueno, el pueblo haitiano encontró como una especie de acompañamiento internacional, porque estaba viviendo una situación sumamente crítica ya hace varios años, ¿no? De inestabilidad política, de ilegitimidad de los gobiernos, ¿no? Cada vez es menos la población que participa de las elecciones. Claro. Una situación muy delicada con el asesinato de Jovenel Moïse, la sucesión de Moïse, que llevó a una nueva crisis política para que se conforme ahora un consejo presidencial provisorio, ¿no? Que va a estar gobernando, si no estoy yendo mal, hasta 2026, 27, para recién ahí llamar a una elección. Entonces, en ese contexto de crisis política, en un intento de también aplicar una especie ellos mismos lo llaman un genocidio contra el pueblo haitiano, porque hay una instrumentalización de bandas criminales para atemorizar a la población y asesinar a parte de esa población, ¿sí? En ese contexto, que vaya Petro es como hay una especie de acompañamiento a ese pueblo, a ese sufrimiento, y mostrar, bueno, que Haití existe y que hay un problema en Haití, y que además Haití no solamente es un problema hoy, sino que históricamente fue un pueblo valeroso, ¿no? Un pueblo sin el cual el resto de los pueblos de América no nos podríamos pensar independientes y libres. Entonces, eso me pareció que eso fue un gesto muy importante y muy simbólico, que no necesariamente fue, digámoslo, aprovechado por el pueblo colombiano, porque los medios de comunicación lo que trataron de hacer fue criticar al presidente por irse en un momento de crisis. Eso históricamente ha sucedido en Colombia, sobre todo una resistencia constante después del gobierno de Andrés Pastrana, que viajó mucho en medio de los diálogos de paz en el Caguán con las FARC, y que la gente empezó a instalar en su sentido común que cuando el presidente se va en una crisis está mal, no importa qué es lo que vaya a hacer.
Entonces, yo creo que se perdió esa oportunidad de darle mayor vigor a ese acto que me parece que es A esa visita. muy loable y que hermana y nos reencuentra con una historia que, como bien decís, es nuestra historia de independencia, Totalmente, Claro. totalmente. Haití, la primera revolución de esclavizados, ¿no? Que además es la primera revolución de esclavizados negros que triunfa en la historia, ¿no? Entonces me parece que es muy importante para los pueblos de América recuperar ese proceso político que se dio ahí y denunciar lo que está pasando ahora en Haití, ¿no? Porque también ahora que hablan tanto del USAID, etcétera, la USAID hace un instrumento de claro. dominación para el pueblo Por haitiano. supuesto. Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, pareciera, si no, con el análisis que hacíamos antes, que hay una especie de vuelta de la derecha en Colombia, no. Yo pienso que hay algunos desafíos, por lo menos dos grandes desafíos, ¿no? Porque ahora está en discusión en Colombia la idea de la construcción de un instrumento político amplio que sea el que permita presentar la candidatura del pacto histórico para el 2026, ¿no? Como que el pacto histórico sea ya no un frente, no una sumatoria de partes, sino que sea un solo instrumento político, un solo partido. Es una idea que cambió incluso en Petro, que muchas veces también la hemos dicho, ¿no? Siempre creyó que esa idea, ese instrumento iba a ser más un peso que una posibilidad de dinamizar la política, así que hoy se está avanzando en eso. ¿Qué desafíos quedan dentro de eso? Bueno, la posibilidad de construir una democracia interna, de superar la dedocracia entre los partidos que van a resignar sus personerías jurídicas para poder integrarse en un solo instrumento, un nuevo partido de tendencias, donde realmente el ejercicio del debate, la discusión interna, permitan construir un programa claro que mantenga un horizonte de mínima progresista, ¿sí? Con una agenda de cambios muy específicos, con una vinculación popular, que la gente se pueda afiliar, que pueda pertenecer. Hay una imagen de que el Frente Amplio, o el esquema de Frente Amplio uruguayo sería una especie de referencia para poder construir una especie de organización de este tipo. Mi temor es que para eso se requiere una cultura política que en Colombia no existe, ¿sí? Y que hay que transitar paulatinamente. Este ha sido una especie de gobierno más de aprendizaje que de transición por ahora. Debería concluirse como un gobierno de transición hacia algo superador, ¿no? Y creo que ese es parte también del desafío, y que incluye también la superación del personalismo, ¿no? No puede quedar todo, digámoslo, resignado a la figura de Petro, a las ideas de Petro, sino que tiene que haber una especie de conducción colectiva en ese sentido, ¿no? Y eso es muy importante empezar a cultivarlo desde ahora, porque implica que haya nuevos liderazgos, ¿no? Y nuevas cabezas pensando el futuro del país y no dependiendo de las ideas que apresuradamente o entre las crisis o tenga que caer la presión en una sola persona que tenga que dictar un poco las orientaciones. Me parece que otro de los desafíos es mostrar logros, ¿no? Instalar que el gobierno ha cumplido parte de sus promesas, que tiene un programa que puede cumplir, que ha podido cumplir, y un programa que tiene por cumplir, ¿sí? Y en ese sentido es mostrar también la eficacia de su gobierno, porque lo que tiene que combatir o contrarrestar es precisamente esa ineficacia que le achaca a la derecha. Ahora, lo ideal sería que esa eficacia sea mostrada por precisamente los actores progresistas, democráticos y de izquierda que fueron construyendo este largo camino, y no que lo capitalicen, vamos a decirlo, aquellos sectores que por ahí han estado más distantes del gobierno y que terminen siendo los que muestren, no, la izquierda es ineficaz, nosotros los meritócratas, los tecnócratas y los que conocemos el Estado sí lo podemos hacer. Yo creo que esa es la tensión que existe hoy dentro del pacto histórico en Colombia, con la posibilidad, insisto, de un nuevo repunte que le permita a el pacto histórico, por lo menos en 2026, ampliar su base de representación en el Congreso para asegurar los cambios que posteriormente una presidencia en mayo le puedan garantizar del 2026 al 2030. Los desafíos no son menores, ¿eh? Sí. ¿No? ¿Quién dijo que iba a ser Sí, fácil? sí, sí, Claro, claro. Claro, y vos tenés razón en lo que decís de que
si se quiere hacer algo parecido al Frente Amplio del Uruguay, no es una tarea fácil, porque en el Frente Amplio del Uruguay, de todos los que la integran, nadie pierde su independencia, pero todos cumplen el programa que plantea el Frente Amplio y el reglamento que hay para funcionar dentro del reglamento. Digamos, vos no podés hacer lo que vos querés o lo que decide tu partido. El Frente Amplio toma decisiones en los congresos, claro, es complicado eso. Eso implicaría, pero bueno, claro, en Colombia eso implicaría desestructurar parte del clientelismo político y el caudillismo subregional que existe. Claro. Ahora vos fíjate que con toda la complejidad que eso lleva, visto desde afuera, el Frente Amplio acaba de cumplir 54 años de vida, de los cuales, al poco de nacer, tiene la prueba más dura que podía tener un partido progresista de izquierda, que fue la dictadura militar, ¿no? Entonces, bueno, se puede fortalecer mucho, ¿sí? Esto también. Ahora, es como vos dijiste, que hay que caminar. Guerra, cuando quiera.